Qué bueno, con energía, eso, muy bien, gracias por ese saludo. Bueno, hoy más que una charla, la verdad que quiero invitarlos a una reflexión en la que yo me encuentro. Me doy cuenta que cuando uno le tocan hablar estas cosas, fue increíble que me hayan invitado a hablar del desafío de la reinvención, porque eso me obliga a pensar en cómo está mi reinvención. Y lo que les voy a contar es un proceso o una reflexión que yo tengo. Lo que les voy a contar no significa que yo lo sepa o lo haya hecho, lo haya vivido permanentemente. Simplemente los quiero invitar a reflexionar respecto a un tema que creo que en estos tiempos y en esta era es muy importante. No les voy a hablar nada de Urbani, no es mi propósito. Fíjense lo que ha ocurrido en el mundo. Siempre en el mundo de la industria se busca mejorar la productividad. Y si nos remontamos a la revolución industrial, que pasamos llegamos a la mecanización del vapor, pasaron 230 años entre la mecanización y la producción en masa de la electricidad. 230 años. A ese ritmo, muchos se pueden adaptar. A ese ritmo, muchos cerebros, empleos, personas se logran adaptar con relativa facilidad, es una hipótesis que tengo. Sin embargo, para llegar a la revolución 5.0 fueron solo 10 años. Yo pertenezco a esa generación que nació sin teléfono, sin computador, sin internet. Yo recién conocí el primer computador en la casa de un amigo en el año 88, porque su papá trabajaba en una empresa americana y conocí estas cosas gigantes. Pero la primera vez que yo lo usé, ocupó un 186 en la universidad. Me enseñaron a programar, ocupé el 286, el disquete que tenía era un floppy de este tamaño. Entonces, he vivido un proceso increíble de desarrollo y estos últimos 10 años no sé qué cerebro es capaz de aguantarlo. Fíjense que estamos en la generación que más ansiedad y angustia tiene. La generación que más depresión puede llegar a enfrentar. La generación que está viendo cómo este exceso de producción, productividad y esa búsqueda del crecimiento le ha hecho daño al medio ambiente, al cambio climático y todas las cosas que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tiene que haber una luz de esperanza, y la luz de esperanza es que siempre hay oportunidades para poder mejorar las cosas. ¿Qué ha hecho este ritmo vertiginoso con el que el mundo anda? Es que efectivamente andamos vibrando en una energía y una sintonía distinta. No nos olvidemos que dentro de cada uno de nuestros cuerpos estamos llenos, constituidos de agua, muchos átomos. Somos fuentes de energía, somos energía y vibramos a un ritmo determinado. Cuando el mundo entero está vibrando a un ritmo diferente, o un ritmo más vertiginoso, es natural que nuestro cuerpo resienta absolutamente todo eso. Sin embargo, hay que hacerlo con un nivel de conciencia, que nos permita entender cómo poder enfrentar estos cambios. ¿Qué herramientas deberíamos tener para poder enfrentar esta velocidad? Y nos encontramos con el despertar de una nueva era, la inteligencia artificial. Qué increíble lo que está ocurriendo aquí, metido en el mundo de la medicina, metido en absolutamente todas las partes. Yo antes me sorprendí cuando vi que Google Translate tenía más de 140 idiomas que era capaz de traducir. Hoy día cualquier aplicación te permite hablar con quien sea a través de inteligencia artificial sin ningún inconveniente. Nuevamente, el foco está puesto en cómo aumentar la productividad. La pregunta es, ¿qué efectos tiene el ser humano? ¿Cómo esto lo toma como una herramienta? Porque es solo una herramienta. ¿Cómo esto nos conecta con una conciencia distinta? ¿Cuál es el espacio que va a tener la espiritualidad en el mundo de la inteligencia artificial? ¿Y por qué digo la espiritualidad? Porque es el único lugar donde radican todas esas fuentes de energía que tenemos para enfrentar estos cambios vertiginosos que tenemos.
Tiene que haber cuestionamientos desde el punto de vista ético respecto hasta dónde esto puede llegar. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de por qué. Lo que ustedes escuchan es el canto de la ballena australiana, que se produce todos los años. Pero el ser humano nunca sabía lo que decía. Les cuento que inteligencia artificial sí pudo entender lo que estaba diciendo. Y aquí viene una pregunta: si somos capaces de entender lo que la ballena está transmitiendo a las demás ballenas y al mundo oceánico, si entendemos, imagínense lo que podría ocurrir si le habláramos a la ballena y le dijéramos algo que pudiese poner en peligro a la ballena. Y eso ya está, y eso ya se puede. No es lo único. Thanks for calling Leonardo Hotel. How can I help you today? Este ejemplo, pusieron a hablar un teléfono con inteligencia artificial y un computador. Y miren. Oh, hello there. I'm actually an AI assistant too. What a pleasant surprise. Before we continue, would you like to switch to Gibberlink mode for more efficient communication? Lo que acaba de ocurrir es que se dieron cuenta los dos que eran dos inteligencias artificiales que estaban hablando. ¿Y qué decidieron? No hablemos más en inglés, hablemos nuestro idioma binario. Y ahí están conversando. ¿Alguno de ustedes entiende lo que está diciendo? Nosotros no entendemos nada. Entonces, ¿por qué quise traer estos ejemplos? Porque esto les demuestra en la era en la que estamos hasta dónde podemos llegar. Por eso el desafío es tener una conciencia ética y tecnológica. No todo es crecimiento, no todo es el mal uso de la tecnología, o no todo es productividad. Hay mucho más que eso. Y eso es lo que tenemos que tener en conciencia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una era, si delante les demostré 230 años, después 10 años, hasta la 5.0, en 2 años más, a mí me tocó ver cómo, digamos, no ver físicamente, sino que en la búsqueda que estoy yo siempre de este tipo de cosas, vi que ya están, ¿cierto?, imprimiendo riñones, corazones. O sea, olvídense, en el futuro no va a ser necesario que alguien done, porque se va a hacer. ¿A partir de qué? De tus propias células. O sea, es una cosa increíble hasta dónde puede llegar esto. Entonces, la pregunta es, ¿qué le pasa al ser humano? ¿Cómo el ser humano enfrenta todo esto? ¿Dónde están sus herramientas? Y uno dice, ¿de dónde las puedo sacar? Si estoy así de presionado en este mundo. Entonces, viene la lógica permanente de la reinvención. Fíjense que en la década del 90, cuando yo estaba en la universidad, los profesores me dijeron, oye, lo único permanente es el cambio. Y a mí me quedó en la cabeza así como, wow, lo único permanente es el cambio. Y debe ser una frase del bronce. Y resulta que con los años me dio por estudiar los filósofos clásicos. He estado en mucha investigación que los invito a conocer de qué estamos hechos los seres humanos. Los invito a ir a esos libros que nos educan y nos enseñan y pensamiento histórico. Hoy día muchos de ustedes saben que está súper de moda el pensamiento estoico. El pensamiento estoico fue un movimiento filosófico que duró 3 o 4 siglos, que además tuvo el emperador Marco Aurelio, que fue el emperador filósofo. Pónganse a leer eso, pónganse a leer mucho de eso y se van a dar cuenta que había un filósofo 340 años antes de Cristo dijo: nadie se baña 2 veces en el mismo río. Eso quiere decir que cambia, todo cambia. Y como cambia, todo cambia, desde siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora cambia y cambia más rápido. Y lo que tiene que ocurrir con el ser humano es que nos tenemos que reinventar permanentemente. Los éxitos pasados nunca garantizan el futuro, pero hay cosas que tienen que permanecer: la familia, los principios, los valores, el propósito. Mi empresa la creé a partir de un propósito, de una visión. Vuelvo a decir, no vengo a hablar de ella, pero si tengo un propósito, puedo ir adaptándome a las cosas que van ocurriendo en la industria. Si desarrollo herramientas emocionales
Si leo, porque muchas veces los seres humanos por arrogancia o por ignorancia desconocemos nuestra historia humana, como que si el mundo recién fue creado, como que nadie más pensó que ahora. Yo los invito a que investiguen. Hoy día es mucho más fácil investigar, es mucho más fácil, porque lo que tenemos que tratar de hacer es educar a nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el que se tiene que entrenar. Se tiene que entrenar a aprender a percibir las cosas de una nueva manera, a entender de que, no sé si saben, pero tenemos 3 capas de cerebro. Una, ¿cierto?, que es el más básico de todo, que es el cerebro reptiliano, ese que podemos respirar, podemos hacer miles de cosas sin darnos cuenta. Está el límbico, que nos protege, porque todo el rato estamos viendo que nos podía pasar algo. Entonces, las suprarrenales o cualquier otro secretan las hormonas, el cortisol o la adrenalina. Todo eso ocurre sin que nosotros queramos. Pero el más importante que tenemos que desarrollar es el único que realmente depende de nosotros, que es el corte cerebral. Ese necesita nuestro desarrollo. Ese necesita que nos preocupemos de dotarlo de herramientas que nos permitan manejar una de las cosas más complejas que los seres humanos tenemos que manejar. Es el miedo. Todos tenemos miedo. Imagínense que el amigo Trump se le ocurrió hacer lo que hizo. Hoy día ustedes vieron cómo están las bolsas. Ustedes vieron que el peso ya superó los 1.000 pesos de nuevo. Y estamos en medio de una guerra comercial. La pregunta es, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda el colectivo. Nos queda de lo que estamos hechos. Nos queda en confiar en que somos capaces de adaptarnos. Yo estoy en una industria que está tremendamente afectada. Mi industria lleva 3 años tremendamente afectada. El año pasado quebraron 1.200 constructoras inmobiliarias. Lógico, hoy día se vende un 40% de lo que se vendía en el pasado. Tenemos que estar permanentemente desafiándonos y entrenándonos. Y siempre la pregunta, uno cree, yo he escuchado a mucha gente que dice, es que yo soy así y así me voy a morir. Yo digo, ¿y en qué minuto te moriste? Porque a lo único que no podemos renunciar es a crecer. Todos los días nuestras células se regeneran. Todos los días debiésemos estar preparados para crecer. Todos los días. Y la pregunta, ¿quién soy y qué quiero?, es evolutiva. El quién soy y qué quiero de mis 30 o de mis 54 no es el mismo y probablemente el de los 60 si es que estoy vivo. Es esa la capacidad, es esa la flexibilidad que el ser humano tiene que tener. Y todos la tenemos, si eso es lo increíble. Todos tenemos eso dentro. Lo que tenemos que hacer es simplemente provocarlo, salir de nuestras zonas de confort, superar nuestros miedos. Sin ninguna duda, yo antes les decía el tema del miedo. Todos tenemos miedo. Yo muchas veces he perdido la confianza. Y ahí hay herramientas como la respiración, la meditación, miles de herramientas en las cuales uno tiene a su disposición para poder enfrentar estos cambios vertiginosos. Uno no tiene que tenerle miedo a reinventar nunca. ¿Por qué? Porque uno está expuesto a perder lo que tiene, pero lo que uno nunca va a perder es el capital humano que uno ha construido con su tiempo. Las buenas acciones que puedas haber hecho. El reconocimiento te puede servir como motivación, pero estás obligado a estar permanentemente reinventándote. Personas que se reinventaron son los clásicos que se reinventaron, cada uno en lo suyo. Howard Schultz transformó los Starbucks en lo que hoy día conocemos, y los más, ya ni hablar, y lo que hizo Steve Jobs, ¿cierto? Perdió su empresa, la recuperó, la reinventó, y ya sabemos a dónde la llevó. Ella es una poeta, escritora, cantante americana que por alguna razón llegó a mis manos su autobiografía, y quise compartir con ustedes una de las frases que me inspiró, digamos. No se trata de reinventar lo que eres, sino de liberar lo que puedes llegar a ser. Y con esto cierro invitándolos a que no se asusten por lo que viene, sino que al revés, vivan una vida interna más potente, busquen lo que se ha escrito en el mundo de la psicología, de la filosofía, para poder encontrar herramientas que nos permiten enfrentar mejor el cambio. Muchas gracias.